En las manos de Dios todo tiene un propósito. Y ya sé que te han repetido esto muchas veces. Y no sé hasta qué punto tú lo crees, pero yo sí creo que Dios tiene un propósito contigo. Y el asunto aquí no está en quién te ha dicho que tienes un propósito, ni cuántas veces te lo han dicho, sino qué has hecho tú con eso que te han dicho. ¿Qué has hecho tú con todas esas veces que alguien se ha acercado a tu vida y te ha dicho que Dios tiene un propósito sobrenatural contigo, que Dios tiene un plan especial, que Dios ha preparado algo para ti o que Dios quiere hacer algo a través de tu vida? Y muchas veces nos enfocamos en aquellas cosas que vemos superficialmente, nos enfocamos en aquellas cosas que otros nos dicen, como que el propósito de Dios es obligarte a hacer cosas que tú no quieres, u obligarte a cambiar cosas con las que tú te sientes cómodo en tu vida. Y he aquí el asunto de todo esto, que el propósito que Dios tiene contigo, que Dios tiene para tu vida, no es estar en un lugar cómodo. Si algo es seguro, es que la comodidad es el peor enemigo del avance. Comodidad es el peor enemigo del crecimiento. Y si tú te encuentras cómodo ahí donde tú estás, que es lo más probable que quizás estés en tu cama viendo este video, es lo más probable que quizás estés en una silla, en un sofá súper cómodo viendo este video. Y te preguntarás por qué definitivamente la comodidad es enemigo del avance. Porque cuando tú estás cómodo, tú no te quieres mover a ningún lado. Porque cuando tú estás cómodo no quieres ir a ninguna parte. Porque cuando tú estás cómodo quisieras permanecer en ese lugar todo el tiempo. Quisieras que nadie te molestara, quisieras que nadie te moviera, quisieras quedarte ahí tanto como pudieras. Ya me vas entendiendo a qué me refiero. Y si eres de los que buscas comodidad, definitivamente este video probablemente no sea lo que esperabas. Definitivamente esto que te estoy diciendo va a cambiar tu mentalidad. Definitivamente esto que te estoy diciendo va a hacer que empieces a moverte en dirección de aquello que quieres ver o en dirección de aquello que Dios ha establecido para tu vida. Y la importancia de un propósito se basa en que si no tienes un propósito, ¿para qué existes? Si no tienes un propósito en tu vida, ¿para qué seguir avanzando? ¿Para qué seguir despertándote incluso todos los días? Si el martillo no tuviera un propósito, ¿para qué tenerlo en tus herramientas? Si la linterna no tuviera un propósito, si la cinta no tuviera un propósito, si la tijera no tuviera un propósito, si los árboles no tuvieran un propósito, ¿para qué siquiera tener un árbol? Y ahí el asunto. Cada cosa que te he mencionado tiene un propósito específico. Y de la misma manera tú también tienes un propósito específico en Dios. Tienes un propósito con aquel que te creó. Tienes un propósito que el mismo que te creó ha establecido para tu vida. Pero el punto aquí está en qué estás haciendo tú con ese propósito. O qué estás esperando para encaminarte hacia ese propósito. Y quizás hemos escuchado muchas veces que tenemos un propósito, pero ¿cuántas veces nos hemos preocupado por saber cuál es este propósito? ¿Cuántas veces nos hemos enfocado en tratar de saber cuál es el propósito de nuestra vida? Y es aquí donde la comodidad se vuelve un obstáculo para acercarnos a ese propósito que Dios ha preparado para nosotros. Es aquí donde te digo que esa comodidad en la que te encuentras en este momento es la hora de salir de ahí, es la hora de escapar, es la hora de huir, porque es lo único que va a permitir que tú empieces a encaminarte hacia ese propósito, a encontrar ese propósito y después a ejecutarlo en tu vida. Y te puedo dar unos simples pasos para que tú encuentres tu propósito en tu vida. Y no te voy a dar una verdad absoluta, no te voy a dar una guía absoluta de cómo encontrar tu propósito en la vida, tu propósito en Dios. Lo que sí te voy a decir son cosas que deberías hacer si quieres encontrar tu propósito en la vida. Primeramente, y creo que de los más importantes, es que debes tener un encuentro con Dios. Todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios definitivamente han encontrado un propósito para su vida. Y si no lo han encontrado, te aseguro que están camino a ello. Te aseguro que todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios, su vida ha cambiado inmediatamente. Y puedo darte testimonio de eso.
Todas aquellas personas que han tenido un encuentro con Dios, su vida nunca volvió a ser la misma. Por eso te digo que este punto es muy importante y necesitas tener un encuentro con Dios. Como segundo punto para los que escriben, necesitas reconocer que estás haciendo cosas mal. Necesitas reconocer que hay errores en ti, que hay fallas en ti y que Dios es el único que puede corregirlas. Porque sí, es cierto, todos tenemos fallas, todos cometemos errores a diario, todos en todo tiempo tenemos cosas que corregir, no somos seres perfectos. Pero en las manos de un Dios perfecto, cada día vamos a mejorar. En las manos de un Dios perfecto, cada día vamos a ver un avance y un crecimiento. Cada día vamos a encaminarnos hacia el destino que Dios ha estipulado para nuestras vidas. Y es en medio de ese proceso, de ese caminar, que vas a empezar a conocer ese propósito que Dios tiene para contigo. Como tercer punto, y donde muchos fallamos la mayoría de las veces, y es que tenemos que desaprender para poder aprender. Tenemos que desaprender aquellos que creíamos que estaba correcto. Tenemos que desaprender quizás aquellos malos hábitos, quizás aquellas malas costumbres, quizás aquellos malos pensamientos, quizás aquellas malas compañías. Tenemos que desaprender de todas esas cosas que nos estaban llevando por el camino incorrecto, que nos estaban llevando hacia esas cosas que definitivamente no queremos en nuestra vida, nos estaban llevando a los errores que son recurrentes hoy en día en nuestra vida. Tenemos entonces que desaprender todas aquellas cosas. Tenemos que desaprender actitudes. Tenemos que desaprender lo que creíamos que estaba correcto. Tenemos que desaprender aquellas cosas que considerábamos que eran una verdad o que era nuestra realidad. Cuando la realidad es que muchas cosas en nuestra vida están erróneas. Cuando la realidad es que muchas cosas que en este momento tenemos como importantes o principales simplemente son cosas que nos están desviando del propósito real, del propósito importante en nosotros. Como siguiente y último punto es empezar a caminar. Es empezar a actuar, es empezar a tomar las decisiones que tengo que tomar, es empezar a cambiar aquellas cosas que tengo que cambiar, es acercarme y dirigirme hacia aquel que es el único que conoce el propósito definitivo de mi vida. Es el único que puede saber, es el único que puede decirme con exactitud por qué he venido yo a este mundo. Entonces es el momento de que empieces a interiorizar esto que te estoy diciendo y que empieces a tomar acción al respecto. Que empieces a salir de esa zona de confort que simplemente te está alejando de ese propósito definitivo para tu vida, de ese propósito que es lo que va a hacer que levantarte cada día de tu cama sea algo satisfactorio para ti. Muchas personas dicen que la felicidad es un destino, o muchos creen que la felicidad es una meta, es algo que tú tienes que lograr, es algo que tienes que conseguir, es quizás lograr ciertos títulos, es conseguir una casa, es comprarle un carro a tu familia o es adquirir algo material. Pero cuando encuentras tu propósito es cuando empiezas a sentir la verdadera satisfacción. Porque como dice la escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si al final perdiere su alma? ¿De qué te sirve llegar a ser grande y llegar a ser conocido por todos en este mundo si el que te creó, si el que depositó un propósito en ti no te conoce? Porque estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha llamado a su luz admirable. Dios nos ha llamado a esa luz, a esa claridad, nos ha sacado de esa tiniebla que muchas veces no entendemos que se trata de algo netamente espiritual. Se trata de un lugar en tu vida en el que te has sentido vacío, en el que te has sentido triste, en el que has sentido que tu vida definitivamente carece de propósito, cuando en realidad hay un propósito ya establecido para ti, pero que simplemente estás desenfocado o desenfocada en aquellas cosas que no van a acercarte a ese propósito. Ahora te pregunto, ¿crees que es normal la vida que estás llevando? ¿Crees que Dios te creó para que llevaras una vida llena de tristeza, de desánimos, de decepciones, de rabias,
de malos momentos? ¿Crees que Dios te ha creado para eso? Pues es hora de que empieces a cambiar esa mentalidad, de que empieces a cambiar ese chip y en base a lo nuevo que vas adquiriendo, en base al nuevo conocimiento, a las nuevas experiencias, empieces a ser dirigido por Dios para acercarte más a ese propósito divino que Dios tiene para ti. ¿Crees que es normal rodearte de gente que no daría nada por ti? Que quizás de frente te sonríen, que quizás de frente quieren hacer de todo por ti, pero en el momento que tú abandonas el lugar donde te encuentras con esas personas, la cosa cambia. ¿Crees que es normal rodearte de personas que a la hora de la verdad no harían nada por ti? Que definitivamente son aquellos que te están alejando de ese propósito que Dios tiene para tu vida. Dios cambió a un Saulo asesino, a un Pablo que ayudó a que muchos se convirtieran y conocieran de Dios. Dios cambió a un Zaqueo que era cobrador de impuestos, a un Zaqueo agradecido y generoso con aquellos que lo rodeaban. Y ni hablemos de Moisés, que llegó a ser un asesino y fugitivo, y a quien Dios utilizó para libertar a su pueblo Israel. Y vamos a enfocarnos específicamente en Moisés en este caso. Moisés, desde que Moisés tuvo un encuentro con Dios en aquella zarza, aquella historia que ya tú y yo conocemos, desde ese momento que tuvo un encuentro con Dios, su vida dejó de ser la misma, su vida empezó a cambiar inmediatamente. Y lo que Dios le dijo en ese momento fue: quítate el calzado. Quítate el calzado de tus pies. El calzado representa, según los hebreos, según los estudiosos, representa aquellos pensamientos antiguos, aquellas creencias viejas, aquellos pasos que estábamos dando antes o los lugares a los que íbamos antes. Moisés, que fue un hombre iracundo, Dios lo convirtió en un hombre pasivo. Moisés, que fue un hombre que no sabía hablar, Dios lo convirtió en un profeta que hablaba al pueblo de Dios. Moisés pasó de ser un hombre tímido a un hombre que venció muchos enemigos de Dios. Pasó de ser un hombre que intentaba resolver todo por su cuenta y empezó a depender de Dios para todo. Y a eso somos llamados nosotros también, a depender de Dios en todo tiempo. Y este es mi llamado. Esto es lo que quiero resaltar de este mensaje: que empieces a depender más de Dios, que empieces a ser guiado más por Dios, que empieces a depender del conocimiento de Dios y de lo que Dios ha establecido para tu vida, de ese propósito divino que desde antes de la fundación del mundo Dios preparó para ti. Y ya es la hora de que te enfoques en empezar a caminar hacia ese propósito, te enfoques en caminar hacia encontrarlo, y verás cómo tu vida va a cambiar inmediatamente. Verás cómo tu vida empezará a ser diferente y sentirás desde lo más profundo de tu corazón una satisfacción que nunca antes habías sentido. Y te aseguro que en el momento que te encuentres con Dios, tu vida empezará a ser diferente. Y más que hablar del cambio que Dios ha hecho en la vida de otros, quiero que te quedes con lo siguiente: si Dios ha podido cambiar incluso a un asesino, incluso a alguien que robaba, a alguien iracundo, a alguien que no dependía de nadie sino de sí mismo, si Dios pudo cambiar a esos hombres que ahora los leemos en la Biblia y definitivamente podemos decir que son grandes hombres de Dios, ¿qué te hace pensar que Dios no lo puede hacer contigo? ¿Qué te hace pensar que Dios no tiene un propósito contigo? Porque sí lo tiene y te lo puedo asegurar. Pero ¿cuándo vas a empezar a intentar saber cuál es ese propósito? Entonces quiero, ya para cerrar, que antes de salir de este video puedas decir: yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito. Y que puedas escribir también en los comentarios: yo tengo un propósito. Y ya después de escucharlo tanto y de escribirlo tanto, de interiorizarlo tanto, empieza a actuar como alguien de propósito y verás cómo tu vida tomará un rumbo diferente. Gracias.
Gracias por escuchar, gracias por tu atención, gracias por este pequeño espacio que sé que será de bendición para tu vida. Y espero que no simplemente te quedes con lo que escuches, sino que empieces a actuar. Y espero que esto pueda quedar en tu mente, que esto pueda permanecer y empieces a verte como alguien de propósito. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en una siguiente edición.